Vamos a ver ahora las estructuras de decisión múltiple. Al igual que las estructuras de decisión anidadas que veíamos en la sección anterior, las estructuras múltiples se utilizan cuando se requiere elegir entre varias alternativas. En una estructura de decisión múltiple se especifica una variable o relación, la cual puede tomar diferentes valores. Dependiendo del valor que tenga, se ejecuta la instrucción correspondiente. Visual Basic tiene la estructura SelectCase, que corresponde a una estructura de decisión múltiple. Su sintaxis y diagrama de flujo es el que vemos en pantalla y comenzamos a explicar. La sintaxis de la estructura SelectCase comienza con la declaración de la estructura, escribiendo SelectCase. Luego de escribir esta parte, vamos a escribir el nombre de la variable o la expresión que vamos a evaluar. Entonces, dependiendo del nombre o el valor de la variable o el valor de la expresión, tenemos varios casos. Por ejemplo, comenzamos con el caso de que el valor sea igual a valor 1. Cuando el valor de la variable es igual a valor 1, o es el caso de valor 1, entonces la expresión ejecutará las instrucciones indicadas como instrucciones 1. Luego de ejecutar estas instrucciones, va a saltar las demás instrucciones y va a terminar o va a llegar al final de la estructura SelectCase. Si el valor de la variable no es el valor 1, sino el valor 2, entonces una vez evaluada la variable va a saltar el valor 1 y se va a ubicar en el valor número 2. Luego va a ejecutar las instrucciones indicadas como instrucciones 2 y luego de ejecutar las instrucciones va a saltar al final del endSelect. Así va a suceder hasta encontrar el valor correspondiente de la variable o la expresión. Por ejemplo, si la variable tiene un valor n, entonces la estructura va a ubicar el caso del valor como valor n y va a ejecutar las instrucciones correspondientes. La parte del case else que tenemos acá de la estructura SelectCase es opcional. Solo se coloca si es necesario. Si no se utiliza case else y la variable no toma ningún valor de los que tenemos especificados como valor 1, valor 2 hasta valor n, entonces se ejecuta el código siguiente después del end. Es decir, no se ejecuta ningún caso de los que tenemos indicados y va a llegar directamente desde select hasta end y no va a ejecutar ninguna instrucción. Lo podemos ver más claramente en el diagrama de flujo. Llegamos acá a la evaluación de la variable o expresión. Entonces, esta variable expresión va a tomar un valor. Si la variable o expresión toma el valor número 2, va a ejecutar las instrucciones número 2. Luego de ejecutar estas instrucciones, va a llegar al final del ciclo o de la estructura y va a continuar ejecutando el código después del end. Este código que tenemos representado como los 3 puntos. De la misma forma, si la variable toma el valor n, por ejemplo, va a llegar a las instrucciones n. Luego de ejecutar estas instrucciones n, va a llegar o va a pasar al final de la estructura endSelect y ejecutar el siguiente código que viene. Vamos a ver ahora dos casos especiales de la estructura SelectCase. El primer caso corresponde a cuando la variable o expresión se evalúa en los casos de relaciones. Cuando hablo de relaciones, me refiero, por ejemplo, o el ejemplo de una relación puede ser que la variable sea mayor que 10. En este caso, por ejemplo, podríamos tener que el caso de si la variable es menor que 1, podría ser la relación 1. O el caso de que la variable sea mayor que 1, en el caso de la relación 2. O, por ejemplo, el caso de que la variable sea igual a 1 para la relación 3.
A la derecha tenemos otro caso especial. Es cuando la variable está dentro de un intervalo de valores, dentro de un valor inicial o un valor final. Por ejemplo, si la variable que estamos evaluando toma el valor de 10 y dentro del primer caso tenemos que el valor inicial es 0 y el valor final es 20, entonces el número 10 del valor de la variable va a estar incluido dentro del primer caso, es decir, de 0 a 20. Entonces va a ejecutar las instrucciones 1. Luego de ejecutar estas instrucciones 1, va a llegar al final del endSelect y va a seguir ejecutando el código siguiente. Lo mismo sucede con las instrucciones 2. En el caso de que el valor de la variable esté dentro del intervalo del caso 2, es decir, que esté como un valor inicial 2 y un valor final 2. Ahora sí vamos a ver entonces los ejemplos aplicados de la estructura de decisión múltiple Select Case en la siguiente sección.